Hola, ¿qué tal todos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a La Voz de Residente, como todos los martes, aquí en La Voz de Residente en Pediatría. Si es primera vez que nos acompaña, les repito rápidamente en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado que realiza una ponencia de alrededor de 30 minutos. Después de esto, les recordamos que estamos en vivo de dos maneras. Una de por ellas, evidentemente, es por la página de Zoom y otra es por la página de Facebook de Yo Soy Médico 17. Si usted nos está viendo de esta manera y gusta preguntar, comentar o mandar simplemente sus felicitaciones, hay que hacerlo en la parte del chat o preguntas y respuestas en el caso de que nos esté viendo usted por Zoom. En caso de que nos esté viendo vía Facebook, puede hacerlo en la parte de comentarios y yo con mucho gusto se los voy a leer al doctor. Igual si son felicitaciones, también eso lo dejamos para el final, pero por favor hagan lo que a mí me encanta, que chiven a los doctores. Si solamente quieren poner un like o un me encanta, pues también son súper bienvenidos. También les recordamos que si no nos pueden acompañar toda la plática en vivo, no se preocupen. Estas pláticas se suben a la plataforma de YouTube de Medical Legal Center. Generalmente las pláticas se encuentran al día siguiente, así que la plática del doctor Abraham la van a estar encontrando mañana 29 de junio ya en la plataforma. O la pueden buscar en Facebook de Yo Soy Médico 17, se quedan guardadas todas las pláticas en vivo para que puedan revivirlas las veces que ustedes vean necesarias con fines de estudios, que realmente este es el objetivo. Les recuerdo que esto lo hacen los doctores de manera altruista, es tiempo que están dedicando para nosotros, para darnos de sus conocimientos, enseñanzas y experiencias, así que les voy a presentar a la ponencia realmente que vienen a escuchar esta noche. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara, R4 de Neurología Pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, el doctor Abraham Castellanos Orozco. Buenas noches, doctor Abraham, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Pues adelante, doctor Abraham, que disfrute su plática y lo me dejo con el mejor público que son residentes de pediatría. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, como ya me hicieron el favor de presentarme, yo soy el doctor Abraham Castellanos. Yo soy pediatra egresado del Hospital Civil Nuevo de Guadalajara y actualmente estoy haciendo mi subespecialidad en neurología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. El día de hoy les voy a hablar acerca del tema del síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una entidad bastante común en la edad pediátrica y bueno, todos los residentes de pediatría en algún momento van a tener mínimo un paciente con una clínica sugerente de síndrome de Guillain-Barré y probablemente sí sea el diagnóstico, y vale la pena que sepan diagnosticarlo de una manera temprana, así como también tratarlo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hablar un poquito, para ir iniciando, acerca de la anatomía celular, en la cual recordemos que nuestras neuronas están formadas de dos partes principales. Una es el cuerpo de nuestra neurona, o soma o leucocarión, y también tenemos un axón. El axón es el que va a llevar la señalización de una neurona a otra neurona. Este axón, en la mayoría de nuestras neuronas, al menos en nuestro sistema nervioso central, más bien todas en nuestro sistema nervioso central, y la gran mayoría en el sistema nervioso periférico, van a estar mielinizadas. ¿Qué significa esto? Van a tener una vaina de mielina, que es una especie de grasita que está cubriendo ese axón para que mejore la señalización. ¿De acuerdo? En nuestro sistema nervioso central tenemos a los oligodendrocitos, que son los que se encargan de mielinizarlos, y en nuestro sistema nervioso periférico vamos a tener las células de Schwann, que son muchísimo más pequeñas, pero también van a lograr mielinizar. Si ustedes recuerdan sus clases de fisiología y de histología, van a recordar que hay unos espacios no mielinizados que se llaman nódulos de Ranvier, que estos nos sirven para realizar una excitación saltatoria. Lo vamos a ver un poquito más adelante en este momento. Denme un segundo. Muy bien. Vamos a dibujar de nuevo una neurona para explicar cuál es la importancia de eso, porque nos va a servir más adelante. Aquí tenemos una neurona común y corriente con nuestro cuerpo y nuestro axón. Aquí tenemos unas vainas de mielina, ¿de acuerdo? Estas vainas de mielina van a estar cubriendo nuestro axón a todo su largo. Estas vainas de mielina, como lo mencionaba previamente, funcionan como una especie de aislamiento, como los cables eléctricos, para evitar que esta señalización eléctrica se pierda, pero tienen una importancia todavía mayor. Si ustedes recuerdan, en su potencial de acción tenemos una fase básica que cuando se alcanza un umbral tenemos una despolarización, después una repolarización, una hiperpolarización y después un periodo de descanso.
¿de acuerdo? La despolarización, si ustedes recuerdan, es cuando entra sodio a la célula. La despolarización es cuando sale potasio de la célula. Perdón, la despolarización cuando entra sodio, la repolarización cuando sale potasio, y el periodo de reposo es cuando se intercambian estos iones, vuelve a salir el sodio y vuelve a entrar el potasio, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona normalmente esto? Tenemos salida de sodio, después tenemos entrada de potasio. Esto es fácilmente entendible. Pero entonces, ¿cuándo sucede esto? Durante la fase de la parte mielínica. Entonces tenemos una señal saltatoria. Aquí una pequeña pausa, perdón. Y esta pequeña pausa, ¿para qué nos sirve? Para que las bombas de sodio y potasio dependientes de ATP hagan este cambio de sodio por potasio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría o qué pasa, mejor dicho, con las neuronas que no están mielinizadas? Tenemos un axón sin mielina. En este caso, entra sodio, sale potasio, entra sodio, sale potasio, y así sucesivamente hasta que se acaba el potencial de acción. Esto lo hace más lento. ¿Por qué? Porque se agota todo el sodio extracelular y todo el potasio intracelular. Entonces, se manda una señal, luego se manda otra señal, y luego se manda otra señal. Pero en las vainas mielinizadas, como en este caso, se manda una señal. En este momento, antes de llegar hasta el final, hay una despolarización y una repolarización, y hay un intercambio que hace que se pueda mandar una señal acá mientras se está llevando otra. En otras palabras, o para que se entienda más fácil, es como una persona que tiene una o dos manos. Si yo tengo una mano, yo puedo mover este vaso de un lado a otro, y luego puedo mover esta pluma de un lado a otro, y así sucesivamente, pero tengo que terminar todo un arco de movimiento para poder empezar el otro. Pero ¿qué pasa si yo tengo esas vainas de mielina que me van haciendo señalización saltatoria? Tomo el vaso, lo paso en la otra mano, mientras voy agarrando la pluma con la otra, y así sucesivamente. ¿Hay alguna duda hasta este momento? Si gusta, doctor, las dudas las dejamos al final. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a utilizar o recordar también la fisiología del movimiento por medio de los síndromes de la motoneurona o de las neuronas motoras. Recordemos que todo movimiento se va a iniciar en la corteza frontal, justamente en el giro, antes conocido como giro de Rolando, ahora se llama giro precentral, o el área motora, la número 6 de Brodmann, 4 y 6 de Brodmann, perdón. Aquí se genera esta señal motora. Esta señal motora va a llegar directamente hasta la pirámide en la médula baja, dentro de la médula oblongada o el bulbo raquídeo, y en estas pirámides el 90% se va a decusar al lado contralateral y solamente el 10% ipsilateral, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en el que se decusa, se acaba esta neurona motora. El cuerpo lo tenemos en la corteza y el axón termina en las pirámides. Y en este momento inicia un nuevo cuerpo neuronal o un nuevo soma y un nuevo axón. Entonces, todo lo que sucede antes de las pirámides es una neurona motora superior, y todo lo que sucede después de la decusación en las pirámides es una neurona motora inferior. Entonces, ¿cuál es el prototipo de un síndrome de motoneurona inferior? El síndrome de Guillain-Barré. Por eso es la importancia en este tema, ¿de acuerdo? Muy bien. Este cuadro va a representar básicamente un resumen de la clínica que tendremos en una motoneurona superior y una motoneurona inferior. En este caso, nos vamos a basar solamente en la motoneurona inferior, que son los síntomas o los signos que va a manifestar un paciente con el síndrome de Guillain-Barré. ¿Cuál es el primero? Una hipotonía. Disminuye el tono muscular. ¿Por qué? Por una denervación directamente al músculo. Hipo o arreflexia, que significa que los reflejos de estiramiento muscular no se van a poder evocar por esta misma denervación. Debilidad por la falta de señalización nerviosa, que ahorita lo vamos a ver un poco más adelante en la fisiopatología.
no pueda tener mioclonías. ¿Por qué? Porque la señal nerviosa no va a llegar de manera adecuada a nuestro músculo. Puede haber pequeñas fasciculaciones por señales incompletas y va a tener una atrofia muscular intensa por falta de estimulación, ¿de acuerdo? Todo esto es contrario a una neurona motora superior. ¿Por qué? Porque debajo de las pirámides sí hay una señal. Entonces, los cuerpos neuronales que se encuentran en las pirámides pueden tener un potencial de acción o una despolarización espontánea y se pueden pasar directamente al músculo y se van a evitar estos síntomas. Bien, síndrome de Guillain-Barré, como definición básica o clásica, vamos a tener que es un conjunto de polineuropatías agudas inmunomediadas. Es una enfermedad que principalmente es monofásica y se provoca por un estímulo previo. La mayor parte de los pacientes es por una infección previa, pero ahorita vamos a ver cuáles son los más comunes. Es una enfermedad que ocurre a lo largo del mundo y en todas las edades, ¿de acuerdo? Y aprovechando esta diapositiva, les voy a explicar cómo es la fisiopatología o por qué se produce. El síndrome de Guillain-Barré va a atacar directamente estas vainas de mielina o, en su defecto, las células de Schwann del sistema nervioso periférico para no producir mielina. Entonces, como les mencionaba, es un cable, el axón, que no va a tener su cubierta o su aislamiento. Entonces, la señal nerviosa, en vez de ser saltatoria y rápida, va a ser mucho más lenta y en algunos momentos se va a cortar. Y puede llegar un momento en el que se acabe toda la vaina de mielina, entonces se va a cortar por completo y ya no va a haber señalización nerviosa. En estos casos es como se explica la debilidad. En este caso sí hay una señal bastante débil y es por eso que el músculo no se alcanza a contraer de una manera correcta y es por eso que se ve esta debilidad. Es por eso que nuestros reflejos de estiramiento muscular no se evocan de una manera correcta. ¿De acuerdo? Bien. Una fisiopatología bastante común, vamos a tener un estímulo inicial, el cual va a provocar una respuesta inmune. Esta respuesta inmune, si ustedes recuerdan, es la producción de anticuerpos que son específicos contra ciertos antígenos, pero se provoca algo que se llama reacción cruzada o un mimetismo molecular. ¿Qué significa? Se producen ciertos anticuerpos contra ciertos antígenos exógenos al cuerpo, pero estos antígenos son similares a los que se encuentran en las proteínas básicas de la mielina. En ese aspecto, los anticuerpos que producimos nosotros van a funcionar como unos autoanticuerpos para atacar estas vainas de mielina o, en su defecto, directamente a la célula de Schwann del sistema nervioso periférico. Y, por ende, nos produce una polineuropatía aguda. ¿Cuáles son las más comunes? Las infecciones, como lo había mencionado previamente, inmunizaciones, los síndromes paraneoplásicos y en algunos casos o algunos textos se han mencionado los traumatismos. Pero bueno, hablemos un poco más de la etiología. El Campylobacter jejuni es el desencadenante más común a nivel mundial, principalmente en los países en vías de desarrollo. Aquellos pacientes con VIH o SIDA que están profundamente inmunodeprimidos, este mismo virus o algunas coinfecciones pueden provocar que se desencadene un síndrome de Guillain-Barré. Algunas enfermedades similares a la influenza por sí misma, algunos otros virus, principalmente los de la familia herpes, también los del chikungunya y Zika se han asociado al síndrome de Guillain-Barré. Y más recientemente también la infección por SARS-CoV-2 y la inmunización por la misma. En algunos casos, cirugías, traumatismos, como lo había mencionado, y algunas neoplasias como el linfoma de Hodgkin se pueden asociar a esto, así como el lupus eritematoso sistémico y una sarcoidosis, pero ese es mucho más común en el paciente adulto. Ustedes recordarán que ha habido textos o artículos en los que mencionan una asociación de síndrome de Guillain-Barré con la vacunación contra la influenza. Sí, es un factor de riesgo y si ustedes se pueden revisar también la comparación entre la probabilidad de contraer Guillain-Barré por la vacuna de la influenza a contraer Guillain-Barré por una infección por influenza, se van a dar cuenta que es mucho mayor. Un paciente con influenza tiene 5 a 6 veces más probabilidades que un paciente que se pone la vacuna contra la influenza. Bien, vamos a tener una patología bastante básica. Primero vamos a tener
tener, como les mencionaba, una respuesta inflamatoria focal contra las células de Schwann o a la mielina directamente. Esta respuesta va a causar una desmielinización y va a bloquear la conducción eléctrica, como les había mencionado previamente. Entonces, este axón afectado sin respuesta no va a enviar la señal nerviosa y aquí se va a detener totalmente. Posteriormente, este axón, al no ser estimulado de manera adecuada, también se va a perder y se va a disminuir todavía más la señal nerviosa. Y bien, la epidemiología es bastante similar alrededor de todo el mundo. Nos menciona que es la causa más común de parálisis flácida aguda en niños previamente sanos. Ocurre alrededor del mundo con una incidencia de 0.34 a 1.34 casos por cada 100,000 pacientes pediátricos. En México es bastante similar, que es de 0.89 a 1.89, y en América Latina de 0.92 a 1.9 casos por cada 100,000 pacientes pediátricos. La incidencia es mucho menor en niños que en adultos a nivel mundial, y se ha mencionado que aumenta un 20% esta probabilidad cada 10 años posteriormente a los primeros 10 años de vida. ¿Qué significa esto? La incidencia de 1 a los 10 años es de 0.89 a 1.89 en México, y de los 10 a los 20 años va a aumentar un 20%. Estamos hablando que es de 1.1 a 1.3 por cada 100,000, perdón, a 2.3 por cada 100,000 pacientes ya no serían pediátricos, ¿de acuerdo? Es muy raro en menores de 2 años y se ha visto que los hombres somos 1.5 veces más afectados que las mujeres. Bien, manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas van a variar según el sitio donde ustedes tomen esta información. En algunos van a mencionar que la debilidad y la alteración de la marcha son los más comunes, mientras que en otros el dolor neuropático. Un dolor neuropático se puede definir como aquel dolor que no se explica de una manera táctil. Es un dolor que se produce urente, que puede ser sordo o inclusive puede ser pulsátil en las extremidades, que tiende a incrementar con el reposo o con una actividad bastante notoria, ¿de acuerdo? Hasta un 80% pueden producir este dolor, 60% alteraciones de la marcha, 51% disfunciones autonómicas, como por ejemplo arritmias, taquicardias, bradicardias, hipotensión ortostática, hipertensión transitoria, hilo paralítico, disfunción vesical, alguna sudoración o de aforesis anormal, entre otras, las que ustedes ya deberían conocer. 46% tienen un compromiso de nervios craneales, que lo vamos a ver un poco más adelante. El 24% tiene una debilidad tan grande que ya no puede utilizar los brazos, y hasta un 13% van a requerir ventilación mecánica invasiva para poder sostener su vida. Esta tabla me pareció bastante interesante. La realizó el Instituto Nacional de Neurología y de Neurocirugía aquí en México. Es un artículo que salió hace 2 meses, realmente es bastante reciente, en el cual hacen un estudio de cuándo empieza la debilidad desde el inicio, más bien, cuál es el nadir de la debilidad desde el inicio de esta misma. Y si se fijan, hay una progresión bastante importante en los primeros 5 días del inicio de esta debilidad. Esto nos habla que los pacientes tienen un periodo de ventana de 0 a 5 días para manifestar la mayor debilidad, y posteriormente tiende a disminuir, pero esta disminución notoria se logra gracias al tratamiento y al diagnóstico y al tratamiento que nosotros podemos darle a estos pacientes. Bien, a la exploración física, que es lo primero que tenemos que hacer con nuestro paciente, la vamos a dividir en 5 partes. La primera es una observación y una anamnesis real. Hay que preguntarle a los papás, y si el paciente está en condiciones, también al paciente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo sucede? ¿Desde cuándo sucede? Antecedentes de infecciones, antecedentes de traumatismos, familiares con cáncer, antecedentes de vacunación, etc. Hay que observar al paciente cómo llega caminando, si es que llega caminando. Muchas otras veces puede llegar en brazos de los papás, que puede ser
porque realmente ya no puede caminar el niño o simplemente los papás les da miedo que se caiga y lo van a cargar. ¿De acuerdo? El 90% de los pacientes van a alcanzar el nadir a los 5 días, como lo había mencionado previamente, y van a tener un periodo de 4 semanas para evitar que sigan incrementando los síntomas o, en su defecto, la enfermedad. El siguiente son las funciones mentales. Una gran parte de nuestro diagnóstico diferencial van a ser estas funciones mentales. Estas funciones van a ir acorde al grupo etario de nuestro paciente. Obviamente no es lo mismo un lactante, un preescolar, un escolar a un adolescente. ¿De acuerdo? Hay que preguntarle al niño, por ejemplo, si es un niño muy pequeño, los colores, ¿dónde está tu nariz? ¿Dónde están tus ojos? ¿Quién es esa señora? ¿Quién es este dibujito? ¿Qué animal es este? ¿De acuerdo? Para ver si está bien orientado o no. Si nuestro paciente tiene sus funciones mentales superiores alteradas, puede ser que tenga alguna otra enfermedad y no necesariamente un Guillain-Barré. Hay que evaluar los nervios craneales, por supuesto, que puede haber enfermedades como por ejemplo el síndrome de Miller-Fisher, que es una variación del Guillain-Barré, que puede tener oftalmoplegia, lo vamos a ver un poco más adelante, o algunas otras patologías que nos puedan diferenciar. Después vamos a tener toda nuestra área motora neurológica, ver la fuerza del paciente. La clínica del Guillain-Barré se dice que va a haber debilidad, entonces la fuerza se va a ver alterada. El tono del paciente, como les mencionaba previamente, por la denervación, se va a ver alterado. ¿el trofismo qué es? Es el grosor muscular y la capacidad muscular de contraerse. También va a estar alterada, por supuesto, porque no va a poder contraerse. Y los reflejos de estiramiento muscular, por supuesto, se van a ver afectados, van a estar disminuidos o ausentes. Nada más como una pequeña perla clínica, antes eran llamados ROTS o reflejos osteotendinosos. Esto es meramente incorrecto porque los huesos no tienen reflejos. Son reflejos de estiramiento muscular o, en su defecto, reflejos miotáticos. ¿Sale? Y por último, tenemos que evaluar la marcha de nuestro paciente. Esta marcha tiende a estar afectada justamente por la disminución de la fuerza, la disminución del tono y la disminución del trofismo. ¿Sale? ¿Cómo se va a manifestar esta disminución de la fuerza y el tono y el trofismo? Generalmente son de distal a proximal, suelen ser un inicio en extremidades inferiores y de manera bilateral. ¿De acuerdo? No necesariamente significa que en el 100% de los pacientes tenga que iniciar en piernas y posteriormente ir subiendo. Puede iniciar en brazos y después ir avanzando, puede iniciar en cabeza y después ir descendiendo. Esta es la clínica del 90% de los pacientes. Bien, vamos a tener unas variantes de Guillain-Barré que son bastante importantes, principalmente para diferenciarlos en manera epidemiológica. La más común en México y en Latinoamérica es la AMAN o la neuropatía axonal motora aguda. Esta va a afectar principalmente los nervios motores con un patrón electrofisiológico que va a sugerir ya un daño axonal o una denervación. La más común en países de primer mundo y a nivel global es la AIDP o la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Esta produce una debilidad muscular progresiva que va a hacer que la dificultad al marchar sea todavía más compleja. Tenemos otra que es la AMSAN, que es la axonal motora y sensorial aguda. Es similar a la primera que les mencioné, la MAN, pero también ya va a tratar o a atacar directamente los cordones posteriores y va a producir debilidad junto con sensación de dolor, sensación de ardor y otros síntomas sensoriales. Suele ser un poco más agresiva y un poco más rápida en su progresión. No es tan común en los niños, pero sí puede verse. También tenemos el síndrome de Miller-Fisher, el cual lo vamos a ver con una triada clásica, como la oftalmoplegia externa. ¿Qué significa esto? Vamos a tener una disminución de los arcos del movimiento de los músculos oculares. Recordemos que tenemos 6 músculos oculares, 4 rectos y 2 oblicuos, ¿sí? 3 rectos, que son el superior, el inferior y el medio, son valorados por el tercer nervio craneal,
El externo es valorado por el sexto nervio craneal, el oblicuo superior es por el cuarto nervio craneal y el oblicuo inferior también es por el tercer nervio craneal. Entonces, ya se ven afectados estos nervios craneales, por eso se produce esta oftalmoplegia externa. Van a tener ataxia o dificultad a la marcha por dos motivos. Uno, por la debilidad muscular propia del Guillain-Barré, y dos, porque esta desmielinización inclusive puede afectar el cerebelo, que recordemos que es uno de los principales lugares, junto con los ganglios de la base, para producir control del movimiento y control del postural. ¿De acuerdo? Y también tenemos la encefalitis de Bickerstaff. La encefalitis de Bickerstaff es una especie de síndrome Miller-Fisher, pero aparte el paciente puede presentar encefalopatía. ¿Cómo definimos la encefalopatía? Como una enfermedad neurológica que se caracteriza por desorientación. Por eso les mencionaba al principio que es bastante importante orientar a los pacientes o darse cuenta si realmente tienen afección en sus funciones mentales superiores. Muy bien. El diagnóstico. Lo clásico del diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré es la clínica. Esta clínica nos va a apoyar hasta en un 70% en el diagnóstico de nuestros pacientes. Pero también tenemos otros estudios que nos pueden apoyar bastante bien. Uno de ellos es la punción lumbar, donde el líquido cefalorraquídeo nos va a producir una disociación albuminocitológica. ¿Qué significa esto? Que los niveles de microproteínas o de albúmina en líquido cefalorraquídeo van a estar bastante elevados, mientras que nuestros leucocitos en el mismo líquido van a estar disminuidos. Esto porque se produce por la desmielinización de las vainas de mielina. La mielina es una glucoproteína y una lipoproteína, por lo tanto esas proteínas se van a elevar, pero los glóbulos blancos, o en esta palabra, más bien, en otras palabras, los leucocitos se van a mantener estables porque no hay una reacción infecciosa o inflamatoria postinfecciosa en este momento. Meramente son los anticuerpos que ya están producidos los que van a atacar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a tener los estudios de electrodiagnóstico, que vamos a ver un poquito más adelante cuál es la importancia de estos y cuál es el que hay que pedir específicamente. Hasta el 90% de estos nos van a dar un diagnóstico dentro de los primeros 7 días, mientras que la disociación albuminocitológica se ve de los 7 a los 12 días del inicio de los síntomas. ¿De acuerdo? También tenemos una resonancia magnética como un ejemplo de diagnóstico que realmente es muy poco útil. Como lo vimos, el nombre se llama polirradiculopatía. Poli significa mucho, radículo es de raíz. Las raíces nerviosas que van saliendo de las vértebras se ven bastante inflamadas, o en otras palabras, cuando le ponemos gadolinio, se van a ver hiperintensas en nuestras resonancias magnéticas. Pero realmente es un estudio bastante caro que sí nos puede orientar, pero no nos va a hacer un diagnóstico definitivo. Los más funcionales o los que más nos pueden apoyar son estos tres: la clínica, la punción lumbar y los estudios de electrodiagnóstico. Podemos pedir anticuerpos, principalmente los que atacan la proteína GQ1B, la cual está más presente en los síndromes de Miller-Fisher o en la encefalitis de Bickerstaff. Esta glucoproteína se va a encontrar principalmente en la mielina, y bueno, es un estudio un poco caro y solamente nos sirve para diferenciar estas dos entidades del resto de entidades de la, ¿cómo se llama? Del todo el espectro de Guillain-Barré. Esta es otra imagen que tenemos donde también se ven las raíces nerviosas bastante hiperintensas, pero como les repito, es un estudio muy caro y que no todos lados lo van a tener de una disponibilidad bastante sencilla, entonces no se recomienda de primera instancia. Muy bien, vamos a hablar de las diferencias de los estudios de electrodiagnóstico. Esto me parece que es bastante importante para que sepamos qué estudio pedir. Cuando yo estaba haciendo mi residencia en pediatría, yo a todos los niños que sospechaba de Guillain-Barré les pedía una electromiografía. Y eso no es correcto. Vamos a ver por qué. Los estudios de electrodiagnóstico son varios. Los 4 básicos van a ser un electroencefalograma, una electromiografía, los potenciales evocados sensitivos y las velocidades de conducción nerviosas. La electromiografía, nos sirve principalmente como para diagnosticar epilepsia, paroxismos no epilépticos, paroxismos no convulsivos,
encefalopatías, entre algunos otros. La electromiografía nos sirve principalmente para trastornos neuromusculares. Los potenciales evocados sensoriales nos sirven para alteraciones de la visión, alteraciones de la audición y alteraciones sensitivas, y las velocidades de conducción nerviosa para trastornos principales del nervio periférico, que hablamos de que no hay una señalización correcta. ¿Ok? Entonces, en este caso, el estudio que más nos va a servir va a ser las velocidades de conducción nerviosa. ¿Por qué? Vamos a hablar de nuevo de nuestra amiga la neurona, su cuerpo y su axón. Si ustedes recuerdan, hablamos de unas vainas de mielina que nos sirven para hacer una conducción saltatoria. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo una vaina de mielina dañada? Aquí, en este caso, se va a disminuir el potencial de acción, va a ser más lenta la conducción. En este caso nos sirve una velocidad de conducción. Por ejemplo, aquí puede tardar 1 milisegundo entre nodo de Rambier y nodo de Rambier. Y aquí, como está más lenta, puede tardar hasta 6 milisegundos, 6 veces más. Entonces, estas velocidades de conducción nos van a hablar de que hay una disminución entre el inicio y el final de un potencial de acción. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se pide una electromiografía como muchos piensan? Recordemos que al final nuestro axón se va a conectar con el músculo y este va a liberar acetilcolina, y esta acetilcolina va a llegar directamente a los receptores de acetilcolina. Pero para esto, esta parte no está dañada, simplemente el nervio es el que está dañado. Nuestra acetilcolina se sigue liberando de una manera correcta y el músculo lo sigue percibiendo de una manera correcta y el músculo se contrae de una manera correcta. Pero, entonces, ¿por qué se produce esta debilidad? Claro, si un músculo normal, vamos a hablar en números, libera 16 moléculas de acetilcolina, el músculo dañado va a liberar 3 moléculas de acetilcolina. El músculo normal va a responder a las 16 y el músculo normal va a responder a las 3. Si ustedes piden una electromiografía, les va a decir que el músculo está teniendo una adecuada respuesta o inclusive va a tener una disminución de una respuesta al inicio o al potencial de acción nervioso. Pero al hacer de una manera correcta el estudio, les van a decir que la conducción nerviosa está disminuida. Y bueno, recordando que la electromiografía, si le ponen algunas agujas al paciente y le puede provocar dolor. Entonces hay que saber específicamente qué estudio pedir. También cuando ustedes piden una electromiografía por sospecha de Guillain-Barré, pues la mayoría de los electrofisiólogos son neurólogos, ya sea de adultos o de niños, o en su defecto son técnicos bastante bien preparados que saben diferenciar y les dan los dos estudios, unas velocidades de conducción y una electromiografía, que es la que ustedes pidieron, y de ahí les van a dar el diagnóstico. Bien, esto es muy importante porque de aquí nos van a dar el nombre. Si es un AMAN, que es la más común en México, un AMSAN, que les recuerdo que es la que tiene también sensitiva, un AIDP, que es la más común en México, un Miller-Fisher o una encefalitis de Bierkestaff. ¿De acuerdo? Existen otras subclasificaciones como la traqueal bronquial, la de nervios periféricos delgados, etc. Las más comunes son estas 5. Entonces, esto es bastante importante de manera epidemiológica y también para darnos cuenta cómo va a progresar el paciente. En la AMAN y la AIDP les va bastante bien y tiene una progresión bastante rápida. El AMSAN es un poco más agresivo y el Miller-Fisher puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo en qué momento lo agarremos. Bueno, y una encefalitis de Bierkestaff generalmente sí es un poco más agresiva y también para esto nos funciona bastante bien. Entonces, también tenemos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, infecciones del sistema nervioso central, infecciones del sistema nervioso periférico, como por ejemplo el botulismo, que recuerden que se produce una parálisis flácida por competición directa de la toxina botulínica contra los receptores de acetilcolina. Los síndromes medulares, como el síndrome de ala asta anterior, por ejemplo, o el síndrome de Brown-Séquard, que también nos pueden producir parálisis flácida de las extremidades inferiores. Intoxicaciones como los órganos fosforados, la toxina botulínica también, por ejemplo, te puede producir un síndrome similar al Guillain-Barré, una miastenia gravis, que recuerden que es una enfermedad autoinmune
que así como el botulismo va a atacar directamente los receptores de acetilcolina, una polimiositis que en este caso produce bastante dolor al mismo tiempo que la clínica clásica del Guillain-Barré, o una rhabdomiólisis como secundaria a mucho ejercicio, una quemadura eléctrica, a traumatismos bastante fuertes, etcétera, que también producen bastante dolor y disminución de la fuerza y debilidad generalizada. Bien, también tenemos escalas y criterios diagnósticos. La escala previa era la de Ashbury. Esta salió por primera vez en el año de 1990 y demostró ser bastante efectiva, en la cual nos menciona características que son necesarias para el diagnóstico, como una debilidad progresiva y una hipo o arreflexia. Algunas que nos van a apoyar el diagnóstico, como la progresión que va aumentando hasta 4 o 5 días, o puede llegar hasta 4 a 10 semanas, que sea simétrico, como lo había mencionado, algunos signos o síntomas sensoriales que no necesariamente tienen que ver, afección de algunos nervios craneales, como por ejemplo en Miller-Fisher, recuperación rápida a partir de las 4 semanas, puede haber disfunción autonómica, como mencionaba previamente, en fin, entre algunas otras. Hay algunas que ponen en duda el diagnóstico, como una debilidad asimétrica, por ejemplo, el síndrome de Brown-Séquard, que es uno de los síndromes medulares que ataca la mitad o la izquierda o la mitad derecha de la médula, una disfunción vesical inicial o intestinal, que también nos habla de una sección medular, los niveles sensitivos que sean muy altos, y hay unas que ya lo descartan tal cual, como por ejemplo, una enfermedad anti-NMDA, abuso de sustancias, una intoxicación comprobada, algunos medicamentos previos o algunos niveles de toxinas bastante elevados. Pero ya en el año de 2014 surgieron los criterios de Brighton, los cuales nos van a ayudar bastante bien para hacer un diagnóstico. Estos criterios son bastante buenos porque van a utilizar ¿cómo se llama? La escala Grade o Grade, no sé cómo la conozcan ustedes, que principalmente es la más utilizada en medicina basada en evidencias. Ustedes recordarán que todos los que sean grado 1 son los más probables o más positivos. Y los que son de grado 4, bueno, son aquellos que tienen menos sensibilidad y especificidad. Entonces, mientras más objetos tengamos o ítems en el grado 1, es más probable tener esta enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Qué nos va a ayudar a medir? Nos mide la debilidad bilateral y flácida de las 4 extremidades. Si tienen las 4 es 1, si tienen 2 extremidades es 2, si tiene en una extremidad 3, y si es como dudoso sería un 4. Hipo o arreflexia de las extremidades es la misma calificación. El curso monofásico, que significa que va creciendo poco a poco y que significa que va de manera ascendente y bilateral al mismo tiempo. En algunos casos, si tenemos la opción de tener un líquido cefalorraquídeo, pues tener un recuento celular menor a 50 células con proteínas mayores al nivel normal. Recordemos que va a variar según el laboratorio, tomado en cuenta que las microproteínas normales en un líquido cefalorraquídeo, como debería ser marcado por la OMS, es de 25 a 45 proteínas. Tenemos los estudios de neuroconducciones, como lo menciona aquí, conducción nerviosa o las velocidades, que sean consistentes con alguno de los síndromes clínicos que les mencioné del espectro Guillain-Barré, positivos, y que no haya ninguna alternativa para el diagnóstico. Entonces, un nivel 1 de evidencia es que estén todos estos ítems presentes. Un nivel 2 es que haya de 1 a 4 presentes. Un nivel 3 es que haya de 1 a 2, y un nivel 4 es que nada más tengamos uno presente. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente punto, una vez que tenemos un paciente ya con el diagnóstico, o en su defecto con una sospecha diagnóstica bastante grande, están en un fin de semana en su hospital, están en triage, llega un niño con debilidad, lo revisan, tiene dificultad a la marcha, tiene arreflexia de extremidades inferiores, tiene 4 días con el curso de la enfermedad, refieren que primero sentía calambritos en los pies, después va ascendiendo, entonces ustedes dicen, puede ser un Guillain-Barré. No tengo opción ahorita
para hacerle una resonancia, perdón, una velocidades de conducción nerviosa. Le puedo hacer una punción lumbar, pero en 2 días me entregan el resultado. Ok, háganle la punción lumbar, mandan el citoquímico y pueden iniciar el tratamiento en lo que reciben los resultados. ¿Por qué? Porque si nos esperamos el inicio del tratamiento, podemos tener muchísimas más complicaciones, ¿de acuerdo? Bien, el tratamiento se divide en 2 líneas. La primera línea es una gamma globulina o inmunoglobulina intravenosa con una dosis de 2 gramos kilo en una dosis total. Hay diferentes esquemas de administración. El más común a nivel mundial es el de 1 gramo kilo día por 2 días, pero también pueden administrar los 2 gramos en un solo día, o inclusive 400 miligramos por kilo por día por 5 días. Todos son exactamente la misma dosis, pero se dividen. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? Que los mejores esquemas de tratamiento son los 2 gramos en un día y los 400 miligramos en 5 días. La verdad es que no se sabe el por qué sea esta diferencia o por qué 1 gramo día no, más bien tenga un poco más de recidiva que estos dos, pero así es como se ha demostrado. A los 7 días debemos de revalorar al paciente y vamos a decidir si lo dejamos hasta aquí o le vamos a tener que reiniciar una segunda dosis, ¿de acuerdo? Muy bien. En dado caso que iniciemos una segunda dosis y el paciente no tenga una mejoría, ahorita vamos a ver cuáles son los esquemas de mejoría, va a ser necesario administrar una plasmaféresis, o realizar, mejor dicho, una plasmaféresis. La plasmaféresis, como ustedes saben, es un intercambio de plasma, es muy similar cuando ustedes extraen plaquetas de un paciente para donación o a una especie de hemodiálisis. Se extrae sangre del paciente, se le regresa todo a excepción del plasma, y en ese momento ustedes tienen que hacer una transfusión de plasma para seguirle dando tiempos de coagulación, bueno, no tiempos, perdón, dándole, ahí se me fue la palabra, disculpen, agentes de coagulación, y al mismo tiempo dándole albúmina y algunas otras proteínas para evitarle un descontrol metabólico al paciente, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que se deben de realizar alrededor de 5 recambios. La plasmaféresis es un procedimiento con muchos riesgos desde una infección simple hasta un choque cardiogénico o un choque hipovolémico por una disminución del mismo volumen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, deben de realizarse de preferencia con una diferencia de mínimo de 48 horas una de la otra. Ya en casos bastante graves se pueden realizar con cada 24 horas, pero monitorizando bastante bien al paciente con una unidad de cuidados intensivos. Hay que recordar que posterior al 5º recambio hay que redosificar con dosis de inmunoglobulina intravenosa. ¿Por qué? Porque le estamos barriendo todos sus anticuerpos al paciente y va a tener un alto riesgo de coinfecciones, ¿de acuerdo? Y al final hay que valorar sus electrolitos séricos, así como sus tiempos de coagulación. ¿Por qué? Porque al hacer este barrido podemos inclusive causarle otros problemas así. Bien, ¿cuáles son los criterios que tenemos para iniciar un recambio o, en su defecto, una segunda dosis? Es que no tenga una mejoría clínica en los primeros 7 días al inicio del tratamiento, o que el paciente al inicio de la dosis o en una de las dosis de la gamma globulina tenga efectos adversos, o ya en el peor de los casos, que a pesar del tratamiento tenga una progresión de la enfermedad. Muy bien. De aquí tenemos algo muy importante. ¿Qué pacientes son los que tienen que ser manejados en una unidad de cuidados intensivos pediátricos? No todo el paciente con Guillain-Barré es candidato a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Vamos a tener 6 criterios básicos. El primero, una cuadriparesia flácida. Esta cuadriparesia se va a manifestar en las 4 extremidades débiles. ¿Por qué? Porque significa que hay una progresión rápida y que rápidamente puede llevar a una dificultad para respirar por afección de los nervios que inervan los músculos respiratorios, ¿de acuerdo? Esta progresión rápida funciona también como una especie de triángulo o de círculo vicioso que también puede llevar a una dificultad para respirar. Una dificultad para deglutir. ¿Por qué? El paciente puede broncoaspirar y puede causar un problema respiratorio rápido y posteriormente un problema neurológico. Una parálisis vulvar. La parálisis vulvar la podemos identificar con un deterioro respiratorio o neurológico súbito
en el paciente. En otras palabras, una caída del Glasgow de más de 2 puntos en menos de 1 hora o por debajo de 8 en cualquier momento. O un paciente con una inestabilidad autonómica significativa. Estas palabras, una hipotensión bastante notoria, una taquicardia o una bradicardia, inclusive una taquipnea bastante grave. Y bueno, para eso también tenemos algo que se llama escala de discapacidad de Hughes. Esta escala de discapacidad nos va a ayudar principalmente a valorar nuestro paciente y a darnos una idea de si requiere o no manejo en terapia intensiva, y al mismo tiempo esta escala le sirve a los médicos especialistas en rehabilitación o a los licenciados en rehabilitación para ayudar a nuestros pacientes. Esta escala se va a basar meramente en la funcionalidad de nuestros pacientes. Un 0 es un paciente saludable, como espero que estemos todos nosotros. Un 1 son síntomas menores, el paciente tiene un poquito de dificultad a la marcha, pero puede hacer su trabajo normal, puede correr y demás. Un 2 puede caminar sin ayuda, pero ya no puede correr, ya no puede cargar cosas, ¿de acuerdo? Una 3 va a tener la capacidad de caminar, pero va a requerir un soporte, ya sea un bastón, una andadera, unas muletas o demás. Un 4 es un paciente confinado a una cama o a una silla. Un 5 es un paciente con requerimiento de ventilación asistida. Y el 6 es un paciente, pues, que ya falleció. Por supuesto, como casi todo en medicina, tenemos escalas de severidad, en el cual el 0, pues, se considera un paciente sano, por lo tanto no entra. El 1 y el 2 se consideran casos leves que pueden ser atendidos en piso de hospitalización o en la sala de urgencias. El 3 es un moderado que vale la pena observación estrecha, una terapia intermedia. Y 4 y 5 ya son pacientes que se consideran graves y deben de ser atendidos en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. El paciente, si se encuentra en moderado o grave, no puede egresar del hospital. ¿De acuerdo? O lo vamos a ver un poco más adelante y más explicado, porque va a parecer que me estoy contradiciendo. Muy bien, el pronóstico. Tenemos un pronóstico a largo plazo de que el 90% de los pacientes va a tener un 90% de recuperación de sus funciones a los 9 meses. Es la regla de los 9. 90, el 90 a los 9. ¿Sale? Pero esto va a depender de varias cosas que tenemos que hacer nosotros. Una revaloración de las 2 a las 4 semanas. No hay que dejar a los pacientes que se vayan sin una revaloración temprana. En esta valoración temprana, volvemos a solicitar unas velocidades de conducción nerviosa. Estas velocidades nos van a ayudar a darnos cuenta si hay una progresión de la enfermedad, si hay un detenimiento de la enfermedad o si hay una remisión de la misma. ¿De acuerdo? Lo esperado es que haya una remisión. Si el paciente tiene progresión o tiene un estancamiento de la enfermedad, este paciente es candidato a ser reingresado al hospital y reiniciar ya sea una segunda dosis o una tercera dosis de gamma globulina o una plasmaféresis, porque puede ser bastante riesgoso. Y bueno, olvidaba decirles algo. En algunos hospitales, principalmente en México, todavía se utilizan los glucocorticoides como manejo inicial cuando no tenemos gamma globulina o en su defecto plasmaféresis. En los últimos artículos y en las últimas revisiones se ha demostrado que no sirve para nada los glucocorticoides para esta enfermedad, ya que estos lo que hacen es inmunomediar las respuestas del cuerpo. Y en este caso, nuestro paciente o nuestra paciente ya tienen los anticuerpos y están atacando, y no vamos a disminuir la respuesta inmune. Más bien, vamos a deteriorar más el sistema inmune del paciente, sometiéndolo al riesgo de que tenga más infecciones. En otras palabras, los glucocorticoides no deben ser utilizados como tratamiento ni de primera, ni de segunda, ni tampoco como alternativos. ¿De acuerdo? Bien, una disculpa por la interrupción, pero tenía que mencionarlo. Regresando al pronóstico, si el paciente se reingresa, hay que atenderlo rápidamente con una nueva dosis, ¿sale? Bien, este paciente hay que revalorarlo a los 6 y a los 12 meses. Si a los 12 meses el paciente tuvo una remisión de la enfermedad, aunque tenga una discapacidad leve,
se puede considerar como un paciente egresado del servicio y solamente pueden citarlo una vez más en un año o en 2 años solo para ver que no continúe con deterioro. ¿Sale? Hay que recordar que el paciente tiene que tener una mejoría clínica significativa en 2 semanas, o inclusive si en la primera semana el paciente tiene una remisión bastante notoria, puede ser egresado sin ningún problema. Si el paciente es intubado y es atendido en una unidad de cuidados intensivos, sí hay que observarlo por mínimo 2 semanas que tenga una mejoría clínica notoria. No puede tener aumento ni tampoco estancamiento de la progresión, tiene que tener una remisión notoria. Aquí menciono en letras pequeñas que el paciente no necesita salir caminando. Si recuerdan, les dije que me iba a contradecir un poco. En la tabla previa, en la escala de Hughes, les mencionaba que si es moderado o grave, no puede ser egresado. Y en la grave dice que el paciente está confinado a una silla de ruedas en el grado 4. En este caso, lo que significa es en la funcionalidad del paciente al diagnóstico. En este momento estamos hablando que el paciente tiene una mejoría y con esa mejoría puede irse a casa con el siguiente tratamiento, que es el tratamiento más importante que le van a dar a un paciente una vez que haya egresado, que es la rehabilitación física. Nuestros pacientes que tengan una adecuada rehabilitación van a tener muchísimas más probabilidades de recuperar su función al año, ¿de acuerdo? Se dice, como lo mencionaba previamente, se lo repito, 90% recupera el 90% de sus funciones a los 9 meses. Y son pocos los pacientes que van a terminar con una discapacidad leve o moderada, ¿de acuerdo? Por eso es bastante importante dar rehabilitación y darle seguimiento a este tipo de pacientes. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que les haya servido la charla. Estoy abierto a dudas, preguntas, sugerencias a partir de este momento. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Al contrario, doctora, de verdad, muchas gracias a usted. Veo muchos comentarios positivos de agradecimiento más que nada. Me gustaría recordarles que si hay alguna pregunta aún alcanzamos a que el doctor pueda contestarlas, nomás hay que escribir en la parte del chat o de preguntas y respuestas. Si está por Facebook, lo puede hacer en la parte de comentarios y yo con mucho gusto los leo. Mientras tanto, si alguien se anima a hacer una pregunta, doctor, porque por el momento puras felicitaciones, ¿sería tan amable de regalarme sus conclusiones, consejos para sus compañeros de residencia de pediatría? Sí, claro que sí. Las enfermedades neurológicas nos dan mucho miedo cuando no somos neurólogos. Entonces, piérdanle el miedo a las enfermedades neurológicas, principalmente las que causan debilidad, ¿de acuerdo? El Guillain-Barré es un diagnóstico que vamos a ver bastante seguido. Ustedes, aunque no sean neurólogos pediatras, cuando ya sean pediatras y atiendan su medicina privada o medicina institucional, sea cual sea la subespecialidad o sean pediatras felices, como decimos algunos, van a tener niños con signos y síntomas de debilidad. Entonces, es bastante importante que le pierdan ese miedo y que exploren bien al paciente, que tengan una exploración neurológica apropiada. Y en su defecto, si ven que tiene debilidad o que parece un Guillain-Barré, no se esperen, mándenlo directamente a un servicio de urgencias. ¿Para qué? Para que se le pueda iniciar el tratamiento lo más pronto posible. ¿Qué pasa si atrasamos este tratamiento? Lo que les mencionaba, puede ir empeorando el paciente hasta que llegue a la dificultad o imposibilidad respiratoria y fallezca. ¿De acuerdo? Entonces, mi recomendación es esa, piérdanle el miedo y explórenlos con cuidado. Si no saben exploración neurológica o necesitan un repaso, díganle a sus neurólogos pediatras en sus hospitales o si lo necesitan, por supuesto yo estoy abierto a darles una charla de exploración neurológica básica o, bueno, de cualquier otra forma estoy a su disposición. Muchas gracias, doctor. Una pregunta de Frida. Doctor, en pacientes jóvenes, ¿cuáles son los agentes infecciosos más comunes que pueden catalizar este síndrome? Ok, sigue siendo el Campylobacter jejuni el número 1 a nivel mundial y ahorita con la pandemia del SARS-CoV-2 se han manifestado bastante. Yo este año he tenido como 10 niños con síndrome Guillain-Barré, de los cuales 4 han sido con SARS-CoV-2 diagnosticado. Entonces son los dos más comunes que en lo personal yo he visto. La bibliografía sigue marcando el Campylobacter jejuni y el virus de influenza. Muy bien, doctora. Doctora Rebeca, yo tengo una pregunta. ¿El Guillain en niños puede que vuelva a la enfermedad? Ok, sí y no. Es muy,
es como muy ambivalente. Vas a tener bibliografías que te dicen que puedes tener una es que no es reinfección, una reprogramación de la enfermedad con una infección nueva o con un evento nuevo que te pueda provocar una respuesta inmune similar, que también por mimetismo de otra molécula. Entonces ahí es un sí, pero también es un no con respecto al estímulo previo. Por ejemplo, si tú tuviste una bueno, el paciente tuvo una gastroenteritis por Campylobacter jejuni, es extremadamente poco probable que le vuelva a dar por esa patología, pero si después le da COVID a tu paciente, sí puede presentarlo. Si aparte el paciente tiene linfoma de Hodgkin, bueno, también hay posibilidad de que lo presente. Ha habido casos en los cuales pacientes con linfoma de Hodgkin tienen una segunda infección o tienen una infección durante la hospitalización y tienen un síndrome de Guillain-Barré bastante prolongado por, por las dos infecciones, más bien por la infección y por el síndrome paraneoplásico. Entonces espero que eso te pueda responder tu pregunta. Doctor, la doctora Vázquez pregunta, muchas veces en urgencias aplican dexametasona al inicio en urgencias, entonces no se debe hacer. No, no se recomienda. Te repito, antes se creía que disminuía la respuesta inmune, y sí, definitivamente lo hace, pero te reitero, los anticuerpos ya los tienes. Lo único que vas a hacer es deprimir tu sistema y vas a hacer que ataquen nuevos bichos y lo sometes a un riesgo de infección. Entonces, no, no te va a funcionar. Por último, doctor, Rosalina pregunta el tiempo de recuperación de los pacientes. Ok, el tiempo de recuperación, por supuesto, es bastante variable según el niño y según el prototipo que tenga de Guillain-Barré. Los IDP son tienen recuperación más rápida, que es alrededor de 4 semanas. Los de AMAN, de 5 a 6 semanas. Los AMSAN pueden tener hasta 4 o 5 meses. Es una recuperación leve. Una recuperación moderada es hasta los 6, 7 meses y la recuperación total de los 9 a los 12 meses. Eso ya incluye todas las variedades del espectro. Muy bien, muchas gracias, doctor. Los doctores Gina, Felipe, Mayela, Rebeca, Sara, Lupita, Josué, Yasmín, Brenda, mandan sus felicitaciones. Básicamente son puras felicitaciones de parte de esos doctores. Muchas gracias. Y la doctora Rosalina nomás complementa su pregunta diciendo, ¿tienen que tener terapia? Se cortó un poco el audio. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? La doctora Rosalina solamente vuelve a preguntar si tienen que tener terapia. Ok, ¿no es terapia física? Si esa es la pregunta, sí. Recuerda que, como te lo mencioné, la raíz nerviosa va a tener dos tipos de daño. El primer daño es directamente en la vaina de mielina y en la célula de Schwann, que no va a permitir la señalización. Entonces, como se encuentra sin estas vainas, el axón sufre daño y ese daño hace que no se lleve una señal correcta al músculo. Como el músculo no recibe una señal, se va a atrofiar. Es como un paciente que tienes postrado mucho tiempo, los músculos se atrofian. Entonces, la rehabilitación te va a servir para dos cosas. Uno, recuperar fuerza y tono muscular. Y dos, para aumentar la regeneración de las vainas de mielina por medio de las mismas células de Schwann. Y esto va a recubrir el nervio y va a permitir también una regeneración del axón. Entonces, sí, la respuesta es sí necesita tener rehabilitación física. Y Rebeca pregunta si se recomienda poner la vacuna de COVID. Sí, claro, por supuesto. Tienes que tomar en cuenta riesgos y beneficios, ¿ok? Muchos al principio decían, es que cómo es posible que una vacuna que se forme tan rápido, que no tenga tanto tiempo de investigación. Bueno, recordemos que actualmente tenemos tecnología que no teníamos hace 5 años, hace 10, hace 100 años. Entonces, ¿son seguras? Sí. ¿Tienen riesgos? Claro que sí, igual que cualquier otro fármaco, cualquier otra vacuna. ¿Puede producir Guillain-Barré? Por supuesto, por mimetismo, pero yo no he tenido ni un solo paciente con Guillain-Barré por vacuna de COVID y sí he tenido pacientes con Guillain-Barré por COVID. Entonces, sí se recomienda la vacuna. Muy bien, doctor. Abraham, muchas gracias. Fue un éxito su plática, bastante bien hecha. Es evidente que si no es maestro debería hacerlo. También me gustaría recordarles que si quieren volver a muchas gracias. Con fines de estudio, la van a encontrar en la plataforma de YouTube de Medical Legal Center para que estén al pendiente y puedan revivir la excelente clase, porque realmente fue una clase del doctor Abraham de esta noche.
Doctor Abraham, muchas gracias por su tiempo. Esta hora es súper valiosa para todas las personas que nos escuchamos y que pasen muy bonita noche. Muchas gracias a todos por su tiempo y su atención. Les reitero, cualquier cosa estoy a su disposición. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.